No olvides darle like y suscribirte a nuestro canal. Cuando estaba en la universidad, estudiaba a unas 2 horas de mi casa, así que me había mudado a la ciudad para estar cerca del campus. Durante la semana vivía en un pequeño apartamento compartido con otros 2 estudiantes, y cada fin de semana regresaba a casa para visitar a mis padres, lavar ropa y comer algo que no saliera del microondas. Ese fin de semana en particular, volví a casa como siempre. Todo fue normal. Viernes por la noche con mis padres viendo televisión, sábado desayunando panqueques y poniéndome al día con las noticias del pueblo. El sábado por la noche me acosté temprano porque planeaba regresar a la ciudad el domingo por la mañana para estudiar un poco antes de clases el lunes. Esa noche tuve un sueño que me dejó una sensación extraña en el pecho. En el sueño iba manejando por la autopista de regreso a la ciudad, como tantas veces antes. El camino era el mismo, largas rectas bordeadas de árboles, un paisaje tranquilo y monótono. De pronto, un venado apareció de la nada y se cruzó frente al coche. Recuerdo girar el volante con fuerza, tratando de esquivarlo. Las ruedas perdieron tracción y el coche empezó a girar descontroladamente sobre el asfalto. Todo se volvió borroso. Lo último que sentí fue el impacto contra un árbol. Después, oscuridad, un silencio total. Y luego simplemente desperté. Estaba sudando, con el corazón acelerado. Todo se sintió tan real que me tomó un momento darme cuenta de que solo había sido un sueño. Me dije que eran cosas del estrés, recogí mis cosas y me alisté para regresar. Tomé la carretera como siempre, con la música a volumen medio y un café de gasolinera en la mano. Pero a unos 30 minutos de la ciudad me invadió una sensación rara. No sabría explicarla. No era miedo exactamente, era como una presión en el estómago, un presentimiento. Entonces pasó. De entre los árboles, un venado salió corriendo hacia el camino igual que en el sueño. No pensé, solo reaccioné. Giré el volante con fuerza y, como si estuviera reviviendo exactamente lo que había soñado, el coche comenzó a girar sobre sí mismo. Vi los árboles pasar a toda velocidad. Sentí cómo las ruedas patinaban sin control. Fue en ese instante, en medio del caos, que pensé en mi abuelo paterno. Él había fallecido cuando yo tenía unos 7 años. Éramos muy cercanos. De alguna forma, su imagen me vino a la mente con una claridad absurda. Su voz, su olor a tabaco suave, su risa grave. Y entonces ocurrió algo que no puedo explicar. Miré por el retrovisor y, por una fracción de segundo, vi su reflejo. Estaba sentado en el asiento trasero, mirándome con tranquilidad, como si supiera exactamente qué hacer. No dijo nada, no hizo ningún gesto, solo estaba ahí, y en un instante el coche dejó de girar. No hubo choque, no terminé fuera del camino. El auto simplemente se alineó solo, como si alguien hubiera tomado el control, y quedó de nuevo en dirección correcta, avanzando por la autopista como si nada hubiera pasado. Tuve que detenerme a un lado del camino. Apagué el motor y me quedé sentado varios minutos, intentando entender lo que acababa de pasar. Me bajé del coche, di un par de pasos, respiré hondo y revisé el asiento trasero. Estaba vacío, claro, pero la sensación de haberlo visto, de haber sentido su presencia, era demasiado fuerte como para ser una simple alucinación del momento. Llegué a la ciudad sano y salvo, pero la experiencia me cambió. Nunca le conté esto a mi familia completa, solo se lo dije a mi madre, años después. Ella se limitó a mirarme en silencio, me apretó la mano y me dijo: «Tu abuelo siempre dijo que te cuidaría, tal vez solo estaba cumpliendo su promesa». Desde entonces, cada vez que tomo esa carretera, no puedo evitar mirar por el retrovisor. No siempre lo veo, de hecho, no lo he vuelto a ver, pero hay momentos en que, por un segundo, juro que siento que no voy solo en el coche. Y aunque no tengo pruebas ni una explicación lógica, estoy convencido de que ese día alguien o algo me salvó la vida. Estaba sola en el patio trasero de la casa de mi novio, una tarde tranquila, sin nada especial. Él estaba ocupado adentro, creo que hablando con su mamá o algo así, y yo había salido a tomar un poco de aire fresco. Me senté en el columpio del porche, ese que se mecía con un chirrido leve cada vez que uno se empujaba con los pies. Era una sensación agradable, estar ahí, meciéndome sola en silencio mientras el sol empezaba a bajar. De pronto vi que su perra, una labradora negra que ya tenía sus años, empezó a caminar lentamente hacia mí desde el otro lado del patio,
Iba con paso pausado, sin apuro, como si solo quisiera estar cerca de alguien. No ladraba, no hacía esos sonidos juguetones de siempre. Solo caminaba, mirando con esos ojos oscuros, tan expresivos. Cuando llegó hasta donde yo estaba, se sentó justo frente a mí. Como me estaba meciendo, me detuve para no golpearla por accidente. Y ahí fue cuando pasó algo extraño. Me miró directo a los ojos, con una intensidad difícil de explicar, y sentí algo raro, como una presión en el pecho. Fue casi instantáneo, una sensación fuerte, clara, de que algo andaba mal. Supe, sin que nadie me dijera nada, que ella iba a morir pronto. No era una idea suelta o un presentimiento vago, era una certeza silenciosa que se me metió en los huesos. Ella no se veía herida ni nada, pero había una tristeza muy profunda en su mirada. Estaba como asustada, confundida, como si no supiera qué le estaba pasando, pero lo sintiera igual. Me dio la sensación de que necesitaba consuelo, así que me incliné hacia ella y empecé a acariciarle la cabeza, las orejas, el lomo. Le hablé bajito, diciéndole que era una buena chica, que todo iba a estar bien, que no tenía que tener miedo, que era amada, que no estaba sola. Estuvimos así varios minutos, en silencio, yo acariciándola y ella simplemente ahí, dejándose acompañar. Luego, poco a poco, pareció relajarse. Se levantó tranquila y se alejó caminando de nuevo hacia otro rincón del patio. En ese momento entré a la casa y le dije a mi novio, como sin darle demasiada importancia, que fuera a ver a su perra, que la acariciara, le diera amor, la apapachara un poco. Él me miró raro, pero fue, y se tiró con ella en el pasto. Jugó con ella unos minutos y le dio besos. Yo no le conté lo que había sentido. No sabía cómo explicarlo sin sonar dramática o loca. Pensé que tal vez solo me había dejado llevar por la expresión de la perra y ya. Pero al día siguiente, en la mañana, me llamó. Estaba llorando. Apenas podía hablar. Me dijo que su mamá había atropellado accidentalmente a la perra cuando salía de reversa del garaje, que fue horrible, que intentaron ayudarla, pero el golpe había sido muy fuerte. El veterinario les dijo que lo más compasivo era dormirla, y eso hicieron. Yo me quedé en silencio, con un nudo en el estómago. Lo único que pude pensar fue en esos minutos la tarde anterior, cuando la perra se sentó frente a mí como si supiera lo que venía, como si, de algún modo, hubiera buscado despedirse, encontrar un poco de consuelo antes de irse. No le conté a mi novio todo lo que sentía hasta tiempo después. No era el momento, pero algo quedó muy claro para mí ese día. No importa si no entendemos del todo lo que pasa, hay cosas que se sienten, que no necesitan explicación. Y a veces, solo estar ahí, acompañando en silencio, puede significar más de lo que uno imagina. Hasta hoy, no sé cómo supe lo que iba a pasar, pero lo supe, y me alegra haber estado ahí, aunque fuera solo un rato, para hacerle saber que no estaba sola, que era querida, que era una buena chica. Durante varios años estuve atrapado en un sueño que se repetía, como si fuera una vida paralela que solo se activaba cuando me dormía. En este sueño siempre despertaba dentro de un enorme rascacielos. No había una introducción ni transición, simplemente ya estaba ahí, con la sensación de que llevaba tiempo dentro del edificio, como si esa realidad no comenzara cuando cerraba los ojos, sino que continuara su curso independientemente de mí. El edificio era inmenso y extraño, como si no hubiera sido construido por una sola mente. Los pisos superiores parecían laboratorios o centros de investigación, pasillos blancos, luces frías, puertas de vidrio y científicos caminando con carpetas sin prestarme atención. Algunos me miraban con cierta sospecha, como si yo no perteneciera allí, pero nunca me detenían. En cambio, los niveles inferiores eran casi otro mundo. Esculturas abstractas, recepciones silenciosas, arte moderno colgado en las paredes y un ambiente casi ceremonial, como si fuera una galería o museo dentro de una corporación. La primera vez que soñé con ese lugar, intenté encontrar una salida. Había señales, escaleras, elevadores, pero todo me llevaba de regreso al mismo punto. Recuerdo haber sentido desesperación, no porque fuera aterrador, no lo era, sino porque había algo profundamente antinatural en estar atrapado en un espacio tan estructurado y pulcro sin poder abandonarlo, como si el orden del lugar ocultara un caos más grande. Desperté antes de lograr salir. La segunda vez, semanas después, me encontré en el mismo edificio, pero esta vez fue diferente.
Tenía un recuerdo vago de lo que había intentado la vez anterior, de los pasillos por los que no debía ir, de un error que cometí bajando por una escalera que no llevaba a ninguna parte. Y lo más extraño, tenía la sensación de que yo mismo, una versión anterior de mí, me había dejado pistas, como si mis pasos anteriores hubieran quedado impresos en el sueño y pudieran ayudarme, y lo hicieron. Cada vez que volvía a soñar con el edificio, ya no empezaba desde cero. De alguna forma, mis intentos pasados se acumulaban, como si el yo que despertaba dejara indicaciones al yo que soñaría la próxima vez. Pequeños gestos, intuiciones, decisiones que parecía recordar en el momento exacto. Fui aprendiendo el recorrido correcto, las puertas que abrían y las que atrapaban. Había errores que no cometía 2 veces, y había rutas nuevas que no se revelaban hasta haber fracasado suficientes veces. Pasaron años así. En el mundo real, claro, mi vida continuaba, pero cada noche que el sueño regresaba era como volver a una misión que no había terminado, como si otra parte de mí viviera dentro de esa torre, hasta que una noche finalmente lo logré. Crucé un umbral que no había visto antes, una puerta trasera al final de una galería de esculturas. Detrás no había una salida convencional, sino un espacio vacío y silencioso. Era como si hubiera dejado el edificio atrás, pero no entrado al mundo real, sino a un limbo entre dimensiones. Allí no había gravedad, ni sonido, ni tiempo, y entonces desperté. Pero algo fue diferente. Esa mañana me sentí mayor, no físicamente, sino mentalmente, como si todo ese tiempo en el sueño hubiera sido real. A veces digo en broma que viví décadas allá adentro, años soñando, equivocándome, aprendiendo. Cuando abrí los ojos sentí que el mundo me quedaba pequeño, que el tiempo había pasado allá, aunque aquí no. Nunca volví a tener el sueño, pero a veces en museos o edificios altos me detengo a observar los pasillos como si esperara reconocer alguno, como si parte de mí todavía perteneciera a ese lugar, como si esa versión de mí, la que dejó las pistas, aún siguiera soñando. Y lo más inquietante es que a veces siento que fue más que un sueño, como si hubiera sido una vida vivida en paralelo, atrapada en un edificio que no existe, guiado por mí mismo a través de los errores que yo aún no he cometido. Cuando estaba en secundaria, teníamos 2 horarios de almuerzo, uno antes y otro después de ciertas clases. A mí siempre me tocaba el primero y para ese punto del año ya era rutina. Siempre los mismos pasos. Salía del salón justo antes del almuerzo, me dirigía con hambre a la cafetería, veía a mis amigas ya formadas y nos sentábamos en la misma mesa de siempre. Era una parte predecible del día y aunque no me gustara particularmente la comida escolar, al menos había algo de estabilidad en esos minutos. Pero esa vez algo se sintió distinto. Salí del salón como siempre. Era un miércoles. Eso lo recuerdo bien porque tenía laboratorio después del almuerzo y solía detestarlo. Caminé hacia la cafetería, pero al doblar en el pasillo que llevaba al comedor, me sentí extrañamente desubicada. No reconocí a nadie, 0 caras familiares, no vi a mis amigas, ni siquiera a esos chicos ruidosos que siempre se peleaban por el último trozo de pizza. Todo el ambiente se sentía como fuera de lugar. Hasta las luces parecían un poco más opacas de lo habitual. Pensé que quizás me estaba adelantando o que mis amigas estaban sentadas en otro sitio, así que avancé, tratando de ignorar esa sensación rara en el pecho. Pero luego, cuando llegué a la fila del almuerzo, todo se volvió más extraño. Las señoras del comedor no eran las mismas de siempre. No estaba la señora Rebeca, que siempre me preguntaba cómo iba mi clase de matemáticas. No estaban las otras 2 que conocía de vista. En su lugar había mujeres que jamás había visto. Me sirvieron comida, sí, pero incluso eso era raro. Era miércoles y ese día siempre daban macarrones con queso, pero ahora servían tacos. Pensé, tal vez cambiaron el menú, aunque no solía pasar. Caminé por el comedor con mi charola buscando a mis amigas. No estaban. Busqué otras caras conocidas. Nada. Era como estar en una escuela parecida, pero que no era la mía. Me senté sola, lo cual ya era incómodo, pero traté de convencerme de que simplemente no estaba encontrando a nadie por alguna razón absurda. Quizás un simulacro de incendio había cambiado horarios, quizás mi mente estaba cansada. Cuando sonó la campana para regresar a clase, seguía confundida pero me puse en marcha.
Fue al entrar a mi siguiente clase cuando el golpe de realidad me cayó encima. No era mi salón, no estaba mi maestra, ni mis compañeros. Al principio pensé que me había equivocado de aula, pero cuando revisé el número del salón, era correcto. Ahí fue cuando empecé a entender. De alguna forma, había ido al segundo horario de almuerzo, lo cual no tenía ningún sentido. Verás, en mi escuela, si alguien se saltaba una clase, por cualquier motivo, los administradores llamaban a tus papás de inmediato. Era una regla fija. Si yo había ido a segundo almuerzo, entonces técnicamente me había perdido mi clase de laboratorio, lo cual debía haber activado esa alerta, pero no pasó nada. Nadie me dijo nada. Nadie llamó a mi casa, nadie lo mencionó, y eso no es lo más raro. Después hablé con mis amigas. Les pregunté si me vieron en el almuerzo. Todas dijeron que no. Ni una sola persona me había visto ese día en el almuerzo, en el que se suponía que yo debía haber estado. Y tampoco me vieron en el laboratorio. Entonces, ¿dónde estuve realmente durante esa hora? Lo más inquietante es que yo recordaba claramente haber estado en la cafetería, haber comido algo, haber caminado por la escuela. Y sin embargo, todo era distinto, como si hubiera caminado en una versión paralela de la escuela. Casi idéntica, pero no del todo. Nunca lo conté a nadie más, ni siquiera a mis papás, por miedo a sonar loca. Pero hasta el día de hoy, sigo sin entender qué pasó realmente. Todo lo que sé es que, por un momento, estuve fuera de mi rutina, fuera del tiempo y del espacio, y nadie, ni yo, puede explicar cómo ocurrió. Vivo en una zona montañosa, un lugar donde las casas están dispersas entre árboles frondosos y las calles parecen más bien senderos rurales. Era el año 2024 y estaba cursando el penúltimo semestre de la universidad. Rentaba un pequeño cuarto en la parte alta del cerro porque era más económico, aunque implicaba una rutina algo complicada. Cada mañana, para llegar al camino principal que conectaba con la ciudad y, por ende, con la universidad, tenía que bajar una escalera larguísima, empinada, vieja y resbalosa. Esa escalera había sido construida hace décadas, y entre la humedad, las raíces de los árboles y la falta de mantenimiento, cada peldaño parecía una trampa esperando que alguien pisara mal. Yo siempre bajaba con extremo cuidado. Años atrás me había dislocado la rodilla durante una caminata y poco después también el tobillo derecho al tropezar en un andador mal iluminado. Desde entonces aprendí a moverme con paciencia y a no confiarme. No bajaba corriendo, nunca. Prefería llegar tarde que volver a terminar en el hospital. Aquel día tenía clase a las 10 de la mañana, así que salí de mi cuarto a eso de las 9:30. El cielo estaba algo nublado, la brisa era fresca y el suelo estaba húmedo por una llovizna ligera de la madrugada. Cerré la puerta con llave, me ajusté la mochila y comencé a descender, como siempre, con los ojos bien puestos en los escalones. A la mitad del camino, por pura costumbre, saqué el teléfono para ver la hora. Eran las 9:40. En ese momento no lo sentí raro, pero después me costó encontrarle lógica. Desde donde estaba en ese instante, todavía me faltaban unos 5 minutos para llegar al final. Pero lo siguiente ocurrió tan rápido que mi memoria lo guarda como una secuencia confusa, como si alguien hubiera editado mi vida y recortado un pedazo sin pedirme permiso. Lo siguiente que recuerdo es estar parado justo al final de la escalera, en el último peldaño, mirando la carretera que conectaba con el pueblo. Parpadeé varias veces, confundido. Me sentía ligeramente mareado, como si hubiese soñado despierto o me hubiese desconectado un momento de la realidad. Lo primero que hice fue mirar el teléfono. Eran las 9:41. Solo había pasado un minuto, un solo minuto. Me quedé parado ahí, tratando de hacer memoria. ¿Me distraje con algo? ¿Bajé demasiado rápido sin darme cuenta? Imposible. Yo jamás corro en esa escalera. Ni siquiera cuando estoy apurado, y encontré señales de que hubiese tropezado o resbalado. No me dolía nada, no estaba jadeando ni sudando como me suele pasar al final del trayecto. El resto del día lo pasé distraído, sintiéndome ligeramente descolocado. Todo me parecía un poco fuera de lugar, como si no estuviera completamente sincronizado con el mundo. No le conté a nadie, por miedo a que pensaran que había tenido un ataque de ansiedad o un episodio raro por estrés. Esa noche, sin embargo, algo me hizo revisar la galería de fotos del teléfono. Tenía la costumbre de tomar una foto del cielo cada mañana desde la mitad de la escalera,
justo en un punto donde las ramas se abrían y se veía toda la ciudad al fondo. Y ahí estaba la foto, cielo nublado, misma ropa, misma mochila, hora de captura 9:39. Entonces, si tomé la foto a las 9:39 y vi la hora a las 9:40, ¿cómo llegué abajo para las 9:41 sin recordar absolutamente nada de ese descenso? Durante semanas traté de racionalizarlo. Pensé en una especie de lapsus, en una desconexión, incluso en una alucinación breve. Pero cada vez que volvía a bajar esa escalera, miraba con más atención los detalles, los peldaños, los árboles, el aire, el sonido de los pájaros. Todo estaba ahí, igual que siempre. Todo excepto ese extraño minuto que aún hoy no puedo explicar. A veces me pregunto si en ese instante me crucé con algo o con alguien que no podía ver, o si por alguna razón el tiempo se plegó sobre sí mismo y me permitió avanzar sin vivir el trayecto, como si una parte de la realidad me hubiera saltado, igual que un capítulo omitido en una serie. Desde entonces bajo con la misma precaución, pero ahora, además, con una extraña sensación de que esa escalera no siempre te lleva por el mismo camino. Después de terminar con mi ex, pasé varios meses como en una especie de niebla emocional. No sabía si estaba triste, aliviada, enojada o todo a la vez. Era una relación que había durado casi 2 años y aunque al principio parecía normal, con el tiempo se volvió cada vez más sofocante. Era de esos tipos que se ven encantadores en público, muy sonrientes, atentos, pero en casa, con la puerta cerrada, todo cambiaba. Era agresivo, controlador. Si tardaba en responder un mensaje, si subía una foto en redes donde salía feliz, si salía con mis amigas, todo podía detonar una pelea. Me aisló poco a poco, me hacía sentir que yo estaba loca, que todo era mi culpa. Así que cuando finalmente logré dejarlo, y créeme, no fue fácil, juré que iba a estar sola por un buen tiempo. Pero no pasó tanto. A los pocos meses conocí a este otro chico. No diré su nombre porque ya no quiero ni recordarlo, pero en ese momento parecía todo lo contrario a mi ex. Tranquilo, dulce, con una forma pausada de hablar que me transmitía paz. Nos conocimos en casa de una amiga durante una reunión. No era el alma de la fiesta, más bien del tipo que se queda en la cocina ayudando a servir, hablando bajito, sonriendo con discreción. Al principio me sentía rara con él, como que no podía relajarme del todo. Pensé que eran cosas mías, restos del trauma con mi ex, pero él no me presionaba, me mandaba mensajes bonitos, me preguntaba cómo estaba, no se enojaba si no le respondía de inmediato. Poco a poco me fui soltando. Esa noche que todo pasó, ya llevábamos como 5 citas. Habíamos salido a cenar y luego a dar una vuelta. Al regresar, estacionó el coche frente a su casa y se sentó en la banqueta. Yo me quedé en el asiento del copiloto con la puerta abierta. Era tarde, quizás pasaban de las 11. La calle estaba casi vacía y las luces de los postes alumbraban con ese tono anaranjado que no es del todo claro, pero suficiente para vernos la cara. El ambiente era tranquilo, me sentía relativamente cómoda, aunque todavía había una parte de mí que no bajaba del todo la guardia. Estábamos hablando de cosas sin mucha importancia. Él contaba algo de su trabajo, de un cliente fastidioso que no dejaba de llamarlo. Yo reía, haciéndole segunda, aunque no le prestaba atención del todo. No sé por qué. En algún momento me perdí en sus rasgos. Me quedé mirándolo, distraída, y entonces lo vi. Su rostro cambió. Al principio creí que estaba viendo mal, como esas ilusiones ópticas cuando entrecierras los ojos. Pero no, su cara literalmente se transformó. No de golpe, sino como si una sombra pasara por encima y le moldeara los rasgos. De pronto ya no era él, era mi ex. Vi esos ojos intensos, la mandíbula más marcada, la expresión arrogante que conocía tan bien. No era parecido, no era un se parece un poco. Era exactamente él, sentado frente a mí, mirándome como si nada. Parpadeé varias veces, muy fuerte. Me froté los ojos, me incliné hacia adelante. Pensé que estaba alucinando. Había fumado un poco con él antes de cenar. Nada fuerte, algo leve, lo de siempre. Pero nunca me había pasado algo así. No era una sensación, no era mental, era visual, completamente. Lo tenía frente a mí. Era como si se hubiera metido en el cuerpo del otro. Durante los siguientes minutos, que se sintieron como horas, su rostro no cambió.
Él seguía hablando, riendo, contándome cosas como si no notara nada raro. Pero yo no podía escucharlo, solo podía pensar, ¿qué está pasando? ¿Por qué lo estoy viendo a él? ¿Qué significa esto? No sé si fue miedo, intuición o las dos cosas juntas, pero sentí un nudo en el estómago. Me bajé la mirada y me quedé viendo la pantalla de mi celular sin desbloquearlo, solo para no verlo más. No me atrevía a decírselo. ¿Qué le iba a decir? Oye, tu cara se convirtió en la de mi ex durante 15 minutos. Me iba a ver como una loca. Después de un rato reuní el valor para mirar de nuevo. Su rostro había vuelto a la normalidad. Nada en su expresión indicaba que algo extraño hubiese pasado, pero yo ya no estaba tranquila. Algo en mí se activó esa noche, como si una parte de mí se despertara y dijera, cuidado, no bajes la guardia otra vez. Y con el tiempo lo confirmé. Este chico, el que creí que era diferente, resultó incluso peor que el anterior. Al principio disfrazaba su control con cariño. Me decía que no saliera tanto porque se preocupaba por mí, que no subiera tantas fotos porque me cuidaba, que no usara ciertas ropas porque no quería que otros me miraran. Pero todo eso se fue volviendo más y más asfixiante, hasta que volvió a repetirse el mismo patrón: manipulación, celos, gritos y miedo. Cuando logré terminar con él otra vez no fue fácil. Volví a pensar en esa noche, en ese momento tan extraño, tan imposible, tan claro. Algo, llámalo el universo, mi instinto, no sé, trató de advertirme. Y lo ignoré. Desde entonces, cuando empiezo a salir con alguien, ya no ignoro mi intuición. Si algo en mí se incomoda, aunque no tenga pruebas, me alejo. Porque esa noche aprendí que a veces lo inexplicable no es para asustarte, sino para protegerte. Antes de terminar este video, queremos darnos la oportunidad de saludar y agradecer a nuestra comunidad de tenebrosos. Valoramos mucho su apoyo. Cada suscriptor, cada comentario, cada like nos motivan a seguir creciendo y mejorando. Ustedes nos dan la oportunidad de hacer algo que nos apasiona y recuerden que si tienen una historia para compartir con nosotros, no olviden enviarla a nuestro correo electrónico que está en la descripción del video. Nos vemos en el próximo universo.